Buen día, alumnos, es un placer saludarles a través de este espacio virtual. El día de hoy vamos a hablar del diseño del proceso como parte de la unidad 1 de la asignatura de diseño de planta y maquinaria agroindustrial. Mi nombre es María Mejía, soy profesor titular 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Centro Regional de Olancho. Bien, vamos a hablar de algunas generalidades sobre lo que es pues el diseño del proceso. Cuando hablamos del diseño del proceso nos referimos específicamente a pues lo que en los textos comúnmente se conoce como el estudio técnico. Cuando se formula la idea de un proyecto, cuando se hace el estudio de un proyecto nuevo, es necesario hacer varios estudios. Es necesario comenzar por un estudio de mercado. Originalmente hay que ver la demanda del producto porque no vamos a elaborar un producto que no va a tener demanda. Posteriormente pasamos al estudio técnico, luego al estudio económico y finalmente a la evaluación económica, que es donde vamos a verificar si el proyecto es factible o no, ¿verdad? Es necesario que toda la formulación de un proyecto vaya acompañada de estos 4 estudios. En la asignatura donde nos compete el diseño de la planta y de la maquinaria, pues no nos vamos a enfocar en la parte del estudio de mercado ni en la parte de todo lo que es el estudio económico, ¿verdad? Nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la operatividad, la parte técnica, ¿verdad? Es decir, diseñar la planta, el proceso. Entonces, para poder adentrarnos en lo que es el estudio técnico, antes vamos a definir qué es un proyecto de manera generalizada, ¿verdad? Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas cosas, pues una necesidad humana, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos un producto, lo hacemos enfocado a que este producto vaya a llenar una necesidad humana, ¿verdad? No lo hacemos pues como una cuestión, ¿verdad?, de que se antoja, sino que se hace un estudio y generalmente este proyecto va a responder a una necesidad que se visualizó antes. La decisión sobre un proyecto se va a someter a un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado. Cuando vamos a hacer el estudio de un proyecto nuevo, en nuestro caso pues nos interesaría el estudio de apertura de una nueva planta, enfocada al procesamiento de cualquier materia prima, objeto de estudio de la agroindustria. Entonces, es importante que, aunque el análisis sea dentro del campo de la agroindustria, es importante que esto se haga tomando en cuenta un equipo multidisciplinario, es decir, pues acompañándonos de economistas, personas que sepan del proceso como tal, personas que sepan sobre por ejemplo, la obra gris, sobre las instalaciones físicas, y también personas especialistas en lo que es el análisis económico, porque tenemos que tomar la decisión si el proyecto es factible, o tenemos que tomar la decisión si el proyecto, pues si se abre o no, si se implementa o no, y para esto es necesario hacer un estudio de factibilidad. Entonces ahí un especialista en el tema de economía sería muy necesario. Entonces, si la decisión sobre un proyecto está siendo tomada por una sola persona, entonces esto puede limitar el análisis y se pueden cometer errores. Bien, ya definimos lo que es un proyecto, ahora vamos a hablar de lo que es un proceso, porque en el caso del
diseño de planta y maquinaria agroindustrial nos interesa, ¿verdad? Tanto las generalidades de un proyecto como un proceso, ¿verdad? Porque lo que nosotros implementamos en la apertura de una nueva planta, en el diseño de una nueva planta, son procesos. Entonces, un proceso es la secuencia de operaciones que transforman materia prima en productos terminados, resultado de la implementación de una tecnología. La tecnología es una forma concreta de hacer trabajar unos inputs combinados en una proporción dada. Bien, en un proceso productivo en el área de la agroindustria, pues vamos a tener materias primas, productos intermedios y un producto final. Cuando hablamos específicamente, pues, de un proceso en el área ¿Cuáles son las características? Secuencia prescrita, acoplamiento de tareas individuales, equipo muy especializado, productos muy estandarizados, y ese es un tema que generalmente se quiere lograr en los productos agroindustriales, y son eficientes pero inflexibles. Lo que les decía, si el producto se interrumpe en alguna etapa, pues eso afecta todo el proceso. La producción intermitente o en lotes es otro tipo de proceso. El producto pasa por unos centros de trabajo u otros en una secuencia variable según las especificaciones. Aquí se puede alterar el flujo, ¿verdad? Entonces, la planta está, como quien dice, departamentalizada. Hay otro tipo de proceso que va de acuerdo al tipo de proyecto. Entonces aquí el flujo de operaciones es único porque el producto pues es único, ¿verdad? Esto también se da bastante cuando hablamos de productos exclusivos. ¿Cuáles son las características? Existe una serie de tareas a realizar que hay que programar teniendo en cuenta las relaciones de procedencia. El producto es único, lo que ya les mencionaba. Gran componente de creatividad y no fáciles de automatizar. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la fabricación de algunos automóviles que son, por ejemplo, exclusivos, que no se fabrican en masa y que llevan ciertas características especiales. Entonces aquí todo el personal y la maquinaria se desplazan a un sitio que es donde se está ensamblando el vehículo. Vamos a enfocarnos, después de haber hablado de lo que es un proyecto y de un proceso así de manera breve, del cual más adelante pues vamos a ver características más especializadas. Vamos a enfocarnos ahora en el estudio técnico. El estudio técnico es el análisis técnico operativo que se hace en torno a un proyecto, ¿verdad? Los objetivos del estudio técnico es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende. Es decir, vamos a identificar si técnicamente es posible. No estamos hablando de si el proyecto económicamente es rentable o si hay mercado. Solamente vamos a hablar si el producto es posible elaborarlo según nuestro medio, según todo el entorno que tengamos y según
todos los recursos con los que contemos. Por ejemplo, vaya, si nosotros queremos elaborar leche pasteurizada, entonces vamos a verificar que técnicamente la leche pasteurizada se puede elaborar. Ahora, no estamos hablando de que si hay un mercado, de que si económicamente va a ser rentable, solamente técnicamente es posible. Y el siguiente objetivo es el análisis y determinación del tamaño óptimo, localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar el producto. Como parte de los objetivos del estudio técnico, también vamos a hacer un análisis y determinar lo que es el tamaño, localización y todo lo que se requiere para la elaboración del producto. Como les decía, en esta clase no nos vamos a enfocar en la parte del estudio del mercado, ni tampoco el estudio y evaluación económica. Nos vamos a enfocar únicamente en que técnicamente es posible elaborar el producto. Y vamos a partir de que si estamos realizando un proyecto en la realidad, ya se hizo un estudio del mercado y lógicamente se debe hacer una evaluación económica. No estamos diciendo que estos estudios no deben ir acompañados a un proyecto, sino que según los contenidos de la asignatura, pues nos vamos a enfocar nada más en la parte técnica.